Hola, les saludamos en el amor del Señor. Es una bendición el poder estar nuevamente conectados a través de estas plataformas tecnológicas que nos dan la oportunidad de poder estar unidos y lo más importante, compartir las cosas de Dios. Vamos a seguir con el proyecto que tenemos nosotros gracias al amor del Señor, contando la historia de los pastores. Y primero y antes de pasar a eso, vamos a darle una oportunidad a nuestro pastor Sergio Miranda. Amén. Bueno, Dios nos siga bendiciendo y también damos gracias al Señor porque usted nos ha acompañado también en esta travesía por el desierto, por la historia de nuestra región y cómo llegó el Evangelio a esta zona norte. Y en la medida que vamos avanzando, esto se va volviendo realmente muy, muy interesante. Quiero compartir con ustedes que, como ustedes se habrán dado cuenta, ya hemos transitado con todos estos capítulos, ya vamos al séptimo capítulo de este trabajo, de esta es nuestra historia. Creo que debemos hacer una pausa en el camino, ¿cierto? Y nos hemos propuesto como panel detener y reflexionar respecto a todo lo que nosotros hemos logrado investigar. Hay muchas cosas más que yo diría que estamos iniciando recién el trabajo, pero ya tenemos muchas ideas, muchas conclusiones con las personas que hemos compartido, especialmente en este último tiempo. El trabajo de mucho del pastor Fernando Flores nos ayuda mucho a redireccionar nuestro caminar. Importante decirles que cuando nosotros vamos reinterpretando, ¿no es cierto?, el tiempo o la línea del tiempo, lo hacemos según un cristal. El cristal con que mire, uno hará las conclusiones, ¿no es cierto?, que sean competentes o conclusiones que sean pertinentes al trabajo que uno está haciendo. Entonces es muy importante tener ese planteamiento. Queremos que sea un factor de unidad. Sabe que cuando uno está en el pasado, sabe todo, sabe la enemistad, las brechas,
no tenemos ni interés en eso. El único interés es que sea un factor de unidad, no solamente para nosotros, sino toda la iglesia norte. Queremos entonces fijarnos menos en las razones humanas que están presentes en la vida, que tienen que ver con las causas y los efectos, ¿cierto? Esta ley. Porque cuando preguntamos el porqué de las cosas y entramos a establecer juicios, ¿cierto? Ahí ya nos ponemos un problema, porque entramos a las culpabilidades, y eso es lo que no queremos hacer con este trabajo. Más bien mirar cuál es el trasfondo espiritual, ¿cierto?, del camino de la fe de nuestra congregación nacional. Por eso que el trabajo se ha hecho, ¿no es cierto?, el hermano Esteban, que ha tenido, digamos, la tarea de investigar hacia el pasado, digamos, de los libros, la historia y sobre todo el Papa Cúbero, ha sido que nos remontamos muy al principio, porque nos interesa. Esa es la beta que a nosotros nos interesa recabar. También necesitamos mayor tiempo para ir a algunas fuentes, ¿cierto?, o buscar más relatos de nuestro pastor José Fernández, y por temas de esta enfermedad, de pandemia, todavía estamos impedidos de llegar ahí. Yo quiero reflexionar con el panel, antes de seguir más adelante en el trabajo, las reflexiones finales, digamos, del pastor Fernando Flores, en esta primera colaboración que él hace con nosotros, porque él también logra concluir algunas materias y también darnos algunos consejos que nosotros lo hemos recibido muy bien como equipo de trabajo. Amén. ¿Cierto? Es importante recalcar que si estamos viendo la historia, no es solamente para recordar, ¿no es cierto?, o para emocionarnos con el pasado, un pasado que fue emotivo, fue especial, hermoso. Yo diría más bien que rescatar valores perdidos, identificando las huellas de la gloria de Dios en la marcha de la iglesia. ¿Cuáles son las huellas que nosotros vamos a recoger, vamos a descubrir? Eso nos parece muy interesante, porque si sabemos que esto ocurre, ya deja de ser un pasado y se transforma en lo que nosotros denominamos la eternidad de Dios, es decir, el eterno presente de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos hacia atrás y empezamos a buscar estos relatos, hay relatos que nunca mueren, porque están hechos del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y conectarnos con eso es como una llave del tiempo. Entramos en el eterno presente de Dios y ahí nosotros recibimos voz. Si es lo mismo cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no es una palabra tan antigua. ¿Qué pasa en las congregaciones cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros nos gozamos? ¿Por qué sentimos, ¿no es cierto?, la presencia del Señor, siendo que una palabra escrita hace mucho tiempo? Es porque se produce eso, de encontrarnos con la eternidad y el eterno presente. Bueno, un poco teoría, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con el trabajo en serio que nosotros hemos enfrentado para realizar esta tarea. En Jeremías 6:16, ¿cierto?, y que nos sirva de inspiración en esta mañana, dice el Señor: así dijo Jehová, paraos los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron no andaremos en ese tiempo, pero en este tiempo nosotros queremos decir sí andaremos, ¿no? Sí andaremos, porque en verdad que necesitamos descanso para nuestra alma, ¿sí? En este tiempo difícil, complejo, donde hay un cuestionamiento de toda la sociedad, todas las instituciones, como todo está revuelto, ¿no? No se sabe cuál es el referente de las cosas, un referente moral. No. Todo eso está en juicio en este tiempo, por lo tanto, hoy más que nunca la iglesia necesita como refundar su camino, o sea, tomar todos, ¿no es cierto?, estos tesoros y ponerlos en primer orden.
La iglesia no llegó ayer ni anteayer. La iglesia ha permanecido por los siglos de los siglos. Y los valores de la iglesia son permanentes. Entonces vamos a tener que defenderlos. Vamos a tener que defenderlos. Pero como dice el Señor, con razonamiento, ¿no es cierto? Explicando las razones de nuestra fe. Eso como una meditación respecto a la palabra del Señor. Voy a mencionar algunas conclusiones, las voy a mencionar como un listado y luego le voy a preguntar a mis hermanos del panel qué ellos pueden rescatar, digamos, de estas conclusiones que al final obtuvimos en este compartir con nuestro pastor Fernando Flores. Quiero decir que el capítulo anterior fue muy emotivo, ¿no es cierto? Impactó mucho en nuestros corazones escuchar las palabras del pastor antiguo, pastor Fernando, y cómo nos lleva también a ese tiempo y nos lleva a fortalecernos, y él nos anima a seguir en este trabajo, no sé si se dan cuenta, nos anima, y es importante escuchar de un pastor antiguo que le parezca interesante un trabajo y pueda animar a una nueva generación. Eso lo recibimos y queremos dar gracias también a Dios, al Señor, por la colaboración, ¿no es cierto?, con el pastor Fernando Flores, y que él está colaborando también allá, nuestro hermano Gedeón. Dios bendiga a los hermanos Gedeón. Voy a mencionar nomás algunas conclusiones. Él habló de ganador de almas, como se lo diría el pastor Fernando. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, algo que él recalcó, que fue muy importante en el pastor José Fernández, y que era algo que él le da valor también al pastor Fernando Flores, y esa dirección es la que él busca. También habló de guiador de vidas, la función del pastor Fernández y la de él seguramente también. El gozo de buscar esa dirección. ¿Qué gozo nos produce cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo? También explicó el vacío inmenso cuando no tenemos esa guía. ¿Cierto? Hay un vacío inmenso en la iglesia, en el hombre de Dios, cuando deja de estar bajo la dirección del Espíritu Santo. También nos habló del concepto del pastor fundador, que fue muy interesante, porque nosotros pensamos que todos son pastores, hacen el mismo ministerio, pero él hizo una distinción, y yo pienso que es muy hermosa, porque nos va a ayudar también a entender los distintos y los diferentes relatos que se van a producir. Él habló del pastor fundador y el pastor restaurador de congregación, en la cual él se considera un restaurador, pero sin embargo el pastor maestro, como le llama, es un pastor fundador. Nosotros vamos a ser fundadores, estaremos en el restauradores. ¿Cuál es la tarea? Él nos deja a nosotros esa inquietud. También habló de la visión evangelizadora, habló de trabajos pastorales diferentes, habló de misión de hoy para los tiempos diferentes que estamos viviendo. También dijo que los pastores de esta época han sido más que nada pastores continuadores de obras, ¿sí? Obras que fueron realizadas tiempo atrás. Eso también él lo explicó muy bien. También habló de una detención del crecimiento de la iglesia que lo observaba a nivel general, ¿cierto? Habló que no todos son pastores fundadores. También dijo que se debe tener un llamado especial y directo de Dios, ¿no?, para afrontar nuestra tarea. No es que uno diga, ya, yo lo voy a hacer. Pero si el pastor, si Dios no nos ha dicho, no nos ha indicado, entonces él siente que eso sería un llamado especial y directo de Dios. Un paso más adelante, ser capaz y valiente, lo que el pastor Fernando hizo, pero que también a nosotros nos insta, ¿no? Un paso más adelante. Tal vez por eso que este trabajo un poco árido, ¿no?, de historia, mira, hoy qué están haciendo de la historia, y se quedaron en la historia. No es eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un trabajo de ir un paso más adelante y una cierta valentía también para contar temas donde nadie nos quisiera escarbar el pasado, ¿no?
hay una valentía. Dice que nos hace falta a los ministros de hoy un llamado claro a iniciar nuevas cosas. Reabrir nuevas obras, ¿cierto? También fue una visión que nos plasmó. Llevar el Evangelio a la altura que siempre ha tenido. Eso es lo que el pastor Fernando Flores hizo un hincapié a que eso debe ser, digamos, el ánimo, ¿no es cierto?, la mirada que uno tenga. Para esa tarea se requiere un llamado directo de Dios. La iglesia es diversa hoy, ¿cierto?, y tiene grandes diferencias. Reconoce que hay muchas diferencias y Él nos aconsejó, nos dijo que si nosotros nos despojamos de esa diferencia, podemos alcanzar la unidad. ¿Sí? Pensamos que es más fácil unirnos en el cielo que en la tierra, ¿no? Él explicó eso. Yo realmente tiene razón. Cuando los hermanos dicen, en el cielo nos vamos a ver, todo en el cielo. ¿Pero qué pasa en la tierra? Claro. Y si no nos unimos acá, nos vamos a unir arriba. Nos dejó esa inquietud. Dice que Dios siempre estará dispuesto. Y el Espíritu Santo estará esperando que esto ocurra. Está esperando el Espíritu Santo que esto ocurra. Como ministros somos responsables de traer un avivamiento a nuestras congregaciones, a la iglesia de hoy. Les digo que es una responsabilidad de los ministerios traer este avivamiento. Dice también la conclusión que nunca será tarde. Hoy día no es muy tarde. No, nunca será tarde si vivimos en Cristo Jesús. Nunca llegaremos tarde a la respuesta de Dios si golpeamos la puerta. Interesante, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo está esperando de nosotros para producir ahora un avivamiento en medio de la iglesia, que está predicando un evangelio glorioso revelado a nosotros como hombres y llamado a integrarnos a ese gran reino. Dice que Dios está dispuesto. Él ha notado, ¿no es cierto?, en este tiempo una diferencia que a veces en la elección de cargos ministeriales, a veces la clase dirigente, digamos, ¿no es cierto?, los que dirigen, a veces se adelantan, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero lo importante para él es que el pastor debe dejar un referente. Bueno, como conclusión, la conclusión del trabajo anterior y que forma parte de la introducción para el presente trabajo, es que escudriñar la historia del Evangelio en la zona norte puede ser parte de este despertar espiritual. Eso lo quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, esta inquietud. ¿Qué le parece esa reflexión final que hace el pastor? Porque él dice que este trabajo, el escudriñar la historia del Evangelio en la zona norte, puede ser parte del despertar espiritual si el Señor nos convoca a esa unidad, apreciando lo común y dejando atrás las diferencias. ¿Qué les parece al tener estas conclusiones finales que hizo el pastor Fernando? Este llamado que también nos hizo y además este ánimo que nos dio a nosotros. No sé que hermanos tengan Yo creo que con lo que él planteó, con sus conclusiones, sobre todo la parte de los pastores fundadores, como el pastor José Fernández, que nosotros hemos hablado a lo largo de estos capítulos que usted lo relataba, a la vez nos ponen quizás la vara demasiado alta, como ellos fueron, como ellos vivieron en aquel entonces, fundando iglesias, viviendo y caminando en lugares nuevos y desconocidos para ellos y para todos en aquel entonces. Pero también, como usted lo mencionaba, nos dan valor ahora a nosotros, no para ser superiores a los demás, solamente para buscar eso que también se menciona en la conclusión del pastor Fernando Flores, de traer ese avivamiento, de traer esa unidad a la iglesia, porque la iglesia del Señor somos todos. La iglesia está conformada a través de toda la faz de la tierra y somos un pueblo llamado a ser luz a este mundo. Y es lo que también nuestro pastor Flores también lo mencionaba, así quizá con otras palabras, de poder alcanzar ese grado de vivir en el Espíritu y vivir para el Señor. Entonces, como las conclusiones que él relata son demasiado verdaderas en este tiempo, y es lo que a nosotros quizás nos falta
como también usted lo mencionaba, no para escarbar el lado malo de la historia. No buscamos eso, sino que buscamos la unidad del pueblo de Dios, porque todos venimos de una raíz que es nuestro Señor Jesucristo. Fundado, dice, en el fundamento de los apóstoles, siendo primer pilar nuestro Señor Jesucristo. De ahí todos nacemos y todos somos parte de eso. Así como Cristo fue el fundador de la iglesia en esta tierra, hoy nosotros nos debemos también a eso de poder traer ese avivamiento. Porque a lo largo de la historia nosotros vemos que grandes hombres de Dios, fundadores o hombres restauradores del cuerpo de la iglesia del Señor, han traído esa dulzura o esa lluvia que es esencial en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Es importante también que podamos recibir del Señor eso. Entonces, no queriendo ser más expresivo, sino que cuando uno escucha, digamos, en el relato al pastor Fernando Flores, uno se conmueve al traer y al ver verdaderamente que los hombres de ayer vivieron conforme a la palabra del Señor. Y es lo que nosotros buscamos y también lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Vivir unidos en el Espíritu y buscando al Señor. Sería de mi parte un poco la expresión de las conclusiones del pastor Fernando Flores. Por eso es importante, hermano Fernando. Por eso es importante resolver el tema de la división, ¿no es cierto? Porque si no logramos una unidad en algo, hoy día Dios dará un avivamiento, llegará un avivamiento mundial si todavía nosotros estamos en nuestra división, en nuestra diferencia, y eso que nosotros también nos parece interesante que este trabajo como que no toca esos extremos, no toca, está enfocado a otra mirada. Nosotros estamos mirando bien atrás. Cuando uno mira a los abuelos, los abuelos, creemos que el factor de unidad, ¿no? Yo pienso de que creemos unirnos, si no vamos a tener avivamiento. Si hay algo esencial, hay algo esencial a través de la historia, de cómo se manifiesta los distintos avivamientos de la historia contemporánea que nosotros hemos vivido. En la historia de John Wesley, por ejemplo, vemos cómo él se une a un cuerpo de jóvenes, a un cuerpo de hombres que querían buscar algo más del Señor. Y eso desencadena que se vuelva algo más grande, pero que esté unido a la misma raíz de donde nació. Ocurre también en Valparaíso con el pastor Willy Joven. Ocurre en una iglesia, quizás causa algo de división. Pero esa iglesia empezó a crecer bajo el mismo fundamento de donde se manifestó el avivamiento en Valparaíso. Y eso es lo que nosotros buscamos, que ocurra eso, que esta chispa se esparza a través de Chile y a través de toda la faz del mundo, queriéndole expresar que la parte histórica es buena, no trayendo los extremos malos de la historia, porque siempre han ocurrido eventos que no queremos mencionar, pero siempre han ocurrido eventos. Pero nosotros queremos rescatar el lado positivo, el lado bueno, el lado donde el Señor se manifestó y el lado donde hoy el Señor también se quiere manifestar. Bueno, también le entrego esta anécdota, pero a su vez la reflexión que esto terminamos esta parte que esto acabo de hacer como una reflexión al trabajo de nuestra persona. Amén. Es súper importante lo que nuestro hermano Esteban y nuestro pastor, y haciendo nuestro pastor Flores, hacía referencia a todas estas cosas y esta conclusión tan hermosa que primeramente nos insta como hijos de Dios a siempre buscar la unidad, a siempre estar en esa constante comunión con Dios, que es lo más importante para nosotros. Como ya todo ya se ha dicho, nunca vamos a querer, y nunca ha sido eso en nosotros como equipo, como iglesia de Diego de Almagro, el retomar estas cosas para generar controversia o para
escarbar y buscar cosas negativas, sino que solamente ha sido para buscar y sacar cosas positivas, para solamente comenzar con este inicio de un cuerpo, de buscar una unidad, que es lo que nosotros siempre hemos querido. Jamás hemos querido buscar lo contrario, sino que siempre esa ha sido nuestra visión, de poder contar estas historias que han vivido y han pasado por lo largo de todo el tiempo, y que en capítulos anteriores ya se han contado tantas experiencias hermosas de cómo hombres de Dios, como hombres de fe y mujeres de fe trabajaron en la obra del Señor, y que su único propósito era poder estar bajo el camino de la fe, estar bajo la dirección del Señor, estar bajo la unción del Espíritu Santo, que es lo más importante que como nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que buscar. Entonces estas conclusiones nos hacen también meditar y pensar que no es solamente algo de nosotros, que no nació porque nosotros lo quisimos hacer, sino que, como ya hemos dicho, y fue como en el primer capítulo que mencionamos, que fue un sentir, fue algo que Dios colocó en nuestros corazones, y no tan solo en nosotros, sino que también vimos y que estamos nosotros acá en Diego, en el norte, en otro extremo, y vemos que hacia el sur, en Cabrero, también está ese mismo sentir. Entonces nos damos cuenta de que todas estas cosas han sido direccionadas y guiadas por Dios. Nos damos cuenta de que ahí Dios está haciendo su obra, que es solamente comenzar esta unión, comenzar esto tan hermoso que es lo que nosotros estamos buscando y tratando de también transmitirles a ustedes, para que se puedan gozar tanto como nosotros lo hemos hecho, el poder escuchar tantas experiencias hermosas de los pastores, del pastor Flores, del pastor Fernández, y así de tantos relatos que van a ir apareciendo, como decía nuestro pastor Sergio. Entonces damos gracias al Señor por todo esto, por esta reflexión, y también así para ir dando inicio a esta introducción a este capítulo del día de hoy, que vamos en el capítulo 7, gracias a la gloria de Dios, que nos da esa oportunidad de poder hacerlo, y Él solamente para poder engrandecer la gloria de Dios. Entonces vamos a seguir continuando con la historia de los pastores, y nos vamos a ir a enfocar en esa fotografía que aparece en la conferencia del año 1934. Es una fotografía súper antigua, y vamos a hablar del pastor Tomás López y el pastor Leodoro Tapia, y que así le vamos a estar invitando a que puedan visualizar el video que se va a estar proyectando. Amén. Pastor Eleodoro Tapia. El pastor Eleodoro Tapia fue nombrado pastor probando en la conferencia anual de pastores realizado por la Iglesia Metodista Pentecostal en la ciudad de Rancagua el día 15 de enero del año 1929, con una asistencia general de 29 pastores. El pastor Eleodoro Tapia fue el primer pastor probando para la ciudad de Salamanca, quien, recordamos, fue por la Iglesia Metodista Pentecostal, teniendo su casa matriz o su superintendencia en la ciudad de Valparaíso, y como superintendente al tan recordado padre del pentecostalismo, el pastor Willis Hoover Kerr. El pastor Eleodoro se destaca en los relatos que hemos expresado a lo largo de estos 7 capítulos que van con este, por ser el primer pastor de nuestro tan recordado pastor José Fernández Núñez, dado que fue el primer pastor que ocupó el Señor para llevar el Evangelio a la ciudad de Salamanca y sus alrededores. El pastor Eleodoro Tapia fue pastor gobernante en la ciudad de Salamanca hasta el año 1937, pasando él luego y su congregación, que tenía a cargo en el año 1933, producto del cisma
a ser parte de la Iglesia Evangélica Pentecostal, teniendo como superintendente al reverendo Mr. Hover. El pastor Eleodoro Tapia fue pastor, recordamos entonces, en la ciudad de Salamanca hasta el año 1937. Luego de él fue nombrado para la ciudad de Salamanca el pastor Severo Ibacalle en el año 1938 en la conferencia realizada en la ciudad de Illapel en el mes de enero. Pastor José Tomás López. En el mes de mayo, pero del año 1930, arriba a la ciudad de Antofagasta, el recién ungido pastor José Tomás López Acevedo, quien, junto a su esposa, la hermana Celinda, y 4 pequeños hijos, vino a sembrar la preciosa semilla del Evangelio, siendo el pionero en el Norte Grande. Su llegada a estas tierras comienza con el regreso de nuestro amado y recordado pastor Willy Hover de una gira que hizo hacia el país hermano del Perú. Volviendo él de su fructífero viaje, hizo una escala en Antofagasta y pudo en persona constatar la gran necesidad que había en esta ciudad. Es por eso que al retornar de este viaje se puso en oración para que Dios levantara un hombre para enviar a la ciudad de Antofagasta. Y es así que en la reunión, en el servicio de la iglesia en Valparaíso, ubicado en calle Retamo número 717, donde él ministraba, en donde también está entregado el informe de su viaje, presentó a la hermandad la necesidad de que Dios levantase un obrero para enviar al norte. En ese mismo instante, el hermano José Tomás López sintió una voz en su corazón que por 3 veces consecutivas le dijo: «Tú eres ese hombre», lo cual guardé en silencio. Dijo el pastor José Tomás López en su biografía: «Mi esposa me notaba algo extraño y siempre me preguntaba por qué estaba tan pensativo». Lo relata el mismo pastor José Tomás López. Hasta que pasando más o menos unos 4 meses y viendo que en ese transcurso de tiempo no hubo respuesta a la oración, el pastor Hover manifestó a la congregación que llevaría la petición a Santiago, donde el pastor Víctor Pavés. Fue en esa noche cuando no pude resistir más y le dije: «Pastor, cuando usted manifestó la primera vez esto, yo sentí el llamado del Señor». Dios le había notificado que él era quien debía ir a Antofagasta. Ante dicha confesión del aquel entonces hermano José Tomás López, nuestro pastor y padre del pentecostalismo, el pastor Willy Hover, manifiesta que era la confirmación del Señor, pues cuando él estuvo en Antofagasta, pensó en su corazón y dijo para sí: «Tomás es el hombre y debe estar aquí». Después nuestro amado pastor Enrique Morgues, que también fue superintendente de la iglesia pentecostal, también confirmó aquella dicho o llamado al pastor José Tomás López. Es así que el pastor José Tomás López relata también en su biografía y dice: «Desde esa fecha, año 1930, empecé a preparar mi salida para esas tierras secas, desconocidas y aborrecidas de mi parte. Después de ponerme de acuerdo con mi esposa, vendí mi propiedad, reuní todos mis intereses y partimos al norte. Llegué cargado de todas las experiencias recogidas en el sur y fortalecido en la confianza del Señor, que no me dejaría solo ni abandonado». El pastor López, junto a su esposa y hijos, después de un largo y fatigoso viaje de más de 2 semanas en barco, el día 21 de mayo de 1930, desembarca en el puerto de Antofagasta, el hoy histórico muelle Melbourne Clark. Su llegada a tierras nortinas no estuvo exenta de adversidades, ya que su esposa contrajo una enfermedad durante el viaje que la llevó a estar hospitalizada más de 15 días. En ese mismo año comienza la Gran Depresión Mundial y la crisis del salitre, lo cual empeoró
la situación económica en Chile y cuanto más en Antofagasta, pues a esta ciudad llegaron miles de cesantes debido al cierre de un gran número de oficinas salitreras. Pero nada aminoró en este valiente hombre el deseo ferviente de servir a Dios y anunciar el Evangelio de Cristo a los antofagastinos. Relata el pastor José Tomás López: cuánta más necesidad económica había, mayor necesidad sentía de entregarles esperanza a los necesitados, por medio de la palabra de Dios y del bienestar espiritual que entrega el Evangelio. Al llegar a la ciudad de Antofagasta, el pastor José Tomás López comenzó a vivir en una humilde y rústica mediagua junto a su familia, la cual también le sirvió para celebrar las primeras reuniones de la iglesia con el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal en la ciudad de Antofagasta. El pastor José Tomás López dice en su biografía: mi llegada fue a fines del mes de mayo, víspera de una crisis que se desarrolló en los meses siguientes. La crisis duró alrededor de 4 años. No había en qué trabajar. El gobierno instaló las llamadas ollas de los pobres y la gente acudía a ellas por la necesidad. Allí repartían los clásicos porotos de olla, que los entregaban por lista a los inscritos. Yo no me inscribí, solamente orábamos al Señor que Él tuviera misericordia de nosotros. En esos días se nos proporcionaron algunos sacos y con eso hicimos la primera pieza que estaba destinada a la iglesia. No tenía techo y el alumbrado era una vela o un chonchón, pero esa era la primera casita para alabar a Dios. Así fue la iniciación del desarrollo de este santo evangelio en aquellos lugares. Por la noche mi alojamiento fue en una cueva, pues no había dónde alojar. La gente era muy pobre. Recorrí varias partes, iniciando en la oficina Chacabuco. Después vino a sus santos caminos nuestro amado pastor Maximiliano Montesinos, que hoy está con el Señor, y juntos trabajamos todos estos lugares hasta el país de Bolivia. Tuvimos un grupito en cada oficina salitrera. En uno de estos viajes me encontré que se paralizaban todas las oficinas. Entonces me recluí en Antofagasta hasta que pasara la crisis y luego hubo un medio para subir a Chuquicamata, lugar que no conocía. Como ya tenía la costumbre de dormir en cualquier parte, tomé la plaza del hotel, predicaba en la población en el día y en la noche en la plaza. En el trayecto a Chuquicamata hay un pueblo llamado Calama. Allí también me dediqué a sembrar la semilla del Evangelio de la Paz. La policía, al verme caminar de un lado para otro, me indicó que no se podía andar vagando por las calles y me llevaron a declarar. Di las explicaciones correspondientes, luego un apretón de manos y salí. Días más tarde se presentaron faenas en la oficina María Elena y Pedro de Valdivia. Hasta allí llegaron mis pies con la confianza en la promesa del Señor que dice: todo lo que tus pies pisaren será bendito. Mi deseo es seguir adelante en esta bendita obra de evangelización, y es así como hoy nos estamos abriendo hacia la cordillera y hemos llegado hasta San Pedro de Atacama, Socaire, Toconao, Peine y otros. Claro que hoy se hace más liviano este trabajo, ya que contamos con diversos medios para llevar a cabo nuestro trabajo. En el año 1948, en la revista de Fuego de Pentecostés, número 228, página 9, el pastor José Tomás López dijo: mis actuales centros de actividad son los siguientes: Iglesia Matriz en Antofagasta, en calle Bolívar, número 1197, en la salitrera Pedro de Valdivia, Francisco Vergara, María Elena, Tocopilla, Chuquicamata, Posteridad, Calama. En todos estos circuitos se recorren más de 600 kilómetros, equivalente al costo de este recorrido por diversos medios. Este trayecto se hace en tren, en góndolas, camiones y gran parte a pie.
el Señor ha respondido grandemente a la confianza que en Él he depositado. Ya ha bendecido a su iglesia, aumentando las riquezas espirituales y materiales día a día, solucionando todos nuestros problemas. Fue así entonces que el pastor José Tomás López Acevedo fue el primer pastor fundador para la región de Antofagasta. Esperamos que el video que ha sido proyectado haya sido de mucha bendición para todos ustedes, así también como para nosotros. Y ahora vamos a estar dando la oportunidad a nuestro pastor para que pueda comentar este hermoso video. Muy bien, pastor. Bueno, seguimos dando gracias, Señor, por esta fiesta espiritual, ¿no? Que estamos teniendo con la historia. Como un comentario, solamente agregar que la foto, ¿no es cierto?, se está hablando de 1944, ¿sí? Donde aparece el pastor Huber y aparece la historia de los pastores que ha sido mencionado en este video. No perdemos de vista que en un extremo de la foto está ahí la imagen del pastor José Fernández, ¿no es cierto?, tal vez muy joven como para poderlo identificar ya, los que lo conocen después. Lo importante es que está ahí como hermano delegado en esos tiempos. Pero lo que queremos recalcar que esa foto es una imagen del tiempo donde aparecen muchos pastores fundadores, ¿sí? Y aparecen al lado del pastor Huber, que es el referente como, no sé si denominarlo local del pentecostalismo o un pastor iniciador, ¿no es cierto?, este mover del Espíritu Santo, desde Valparaíso hasta la fecha. Entonces solamente mi comentario es que tener eso presente, junto con la historia de estos pastores que ya se han mencionado. Nuestra línea histórica va enfocada a poder relacionar la vida de estos pastores, ¿no es cierto?, con nuestro pastor José Fernández. Se supone que todos ellos forman parte de esa foto de un trono, de la iglesia evangélica pentecostal que había salido un poco antes tiempo de la iglesia metodista. Se produce una cierta fricción y la iglesia sale, la iglesia evangélica pentecostal, con el pastor Huber. El pastor Huber, entonces, el pastor José Fernández, que es la línea histórica que nosotros vamos siguiéndole la pista. Todos aquellos pastores que están ahí podrían tener la denominación de pastores fundadores, ¿no? De acuerdo a la descripción que hace el pastor Fernando Flores, pastores fundadores. Y ahí tenemos, por supuesto, que están los pastores fundadores y vamos siguiendo entonces la línea, la pista del pastor José Fernández, que también se encuentra en esa parte. Yo quería comentar eso y bueno, además que nos damos cuenta, ¿cierto?, por el mismo relato, digamos, de la relación histórica, como que todos están portados en la misma etiqueta, o todos tienen un porte santo, tienen una vida austera, muy seria. Por lo tanto, damos fe de que ellos estuvieron en esa raíz, son inspiradores, son pastores fundadores, ¿no es cierto?, de este mover que vive estos días en la iglesia nuestra. Alabado y bendigo el nombre del Señor y doy gracias también por este video que ha sido, digamos, llevado también para que usted lo pueda apreciar. Ahora le vamos a estar dando la oportunidad a nuestro hermano Esteban, quien comentará de nuestro pastor Pedro Grossis. Amén, hermano. Amén, que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor por este pequeño trabajo que nosotros podemos hacer con la ayuda del Señor y con la ayuda de hartos hermanos que están detrás de las cámaras, y así también nuestro pastor Fernando Flores a la distancia. Y en este día queremos también recordar a un gran pastor que fue pastor y que fue nuestro pastor y que hoy lo recordamos con cariño, con un carisma especial, a lo cual él desarrolló una obra importante también en la zona
de Atacama, la tercera región, y también una labor importante que él hizo en esta ciudad de Diego de Almagro. Entonces le hablaremos en este día de nuestro recordado pastor Pedro Grossis Bedia. El pastor Pedro Grossis Bedia, una vez que el pastor José Fernández aún vivía, cerca del año 78, según la historia nos dice que él recogió, el pastor José Fernández recogió, o más bien dicho, albergó al pastor y en aquel entonces hermano Pedro Grossi a la edad de 14 años. Dice la historia que él lo lleva a la casa pastoral en aquel tiempo en Copiapó, lo cual lo alberga y que él vive en la casa del pastor José Fernández por un periodo de hartos años. Y también aquel pastor José Fernández toma como secretario a los años su secretario personal al pastor, o en aquel entonces hermanos Pedro Grossi. Entonces, ¿a quién lo referimos en este día? Ese mismo año que falleció, que diga el pastor José Fernández, el año 1978, recordamos que en ese año él fallece, en junio del año 78, ese mismo año y ese mismo día fue un hito histórico también para el pastor Pedro Grossi. ¿Por qué? Porque él pasó a ser de hermano Pedro Grossi a el pastor Pedro Grossi, el año 78. Es muy importante ese momento para nosotros, los que hoy caminamos por esos caminos. La historia entonces en este día nos relatará que hubieron dos reuniones el día 3 de junio del año 1978. La primera reunión fue en la casa que está al lado de la iglesia en Copiapó, en calle Portales 529, y la segunda fue por las juntas oficiales de aquel entonces. Entonces el nombramiento del pastor Pedro Grossi trataremos en este día de relatar en parte solo para poder valorizar la gran trayectoria de los hombres y mujeres de fe de los que hoy le hablamos. Y hoy quisiéramos entonces relatarles en parte del pastor Pedro Grossis Bedia, quien fue nuestro pastor hasta el día en que el Señor lo llamó a su presencia. Y hoy le recordamos con ese cariño extrañable en nuestras vidas. Fue un día común para muchos, pero especial y recordado para otros aquel día en que fue ungido el pastor Pedro Grossi. Se recuerda la historia que al fallecer el pastor José Fernández Núñez el junio del año 1978, a lo cual también asiste nuestro obispo Juan Vázquez Burgo a aquel sepultación y ya entregar a nuestro pastor José Fernández. Nuestro obispo se hizo presente en aquel tiempo y a lo cual se reúne, dice, luego de la sepultación de nuestro recordado pastor José, en la casa de la hermana Elianita Sonora, la cual nosotros mencionamos anteriormente, que se encuentra al lado de la iglesia en calle Portales, y él se reunió, el obispo Vázquez, con nuestro pastor Pedro Grossi. Luego de esa reunión se hace una reunión breve con las juntas oficiales en la casa pastoral de la iglesia en calle Portales 529. Mientras los hermanos y toda la congregación de la iglesia en Copiapó esperaban la noticia o esperaban el anuncio del obispo Juan Vázquez Burgo del mencionamiento del pastor Pedro Grossis Bedia. Entonces ese mismo día, hermanos, se comunica a la congregación que el hermano que diga Pedro Grossis Bedia quedaba como pastor probando de la iglesia en la ciudad de Copiapó y así también en esta zona norte de la región de Atacama, porque él pasa a ser el pastor que también gobierna las ciudades y los pueblitos que, como Diego de Almagro, como Señeral, Paipote, Tierra Amarilla, Caldera. Entonces, el día 3 de junio del año 1978, el hermano Pedro Grossis Bedia pasa a ser el pastor probando de la iglesia en Copiapó. Y luego, el próximo año, el año 1979, en las conferencias de pastores que se realizan en enero del año 79, pasa a ser pastor diácono gobernante
de la iglesia en Copiapó y teniendo también los circuitos y locales de Tierra Amarilla, Paipote, Caldera, Chañaral, Salado, Diego de Almagro, Vina Carmen, Potrerillos y El Salvador. Amén, hermana Daniela. Amén. Gracias le damos a nuestro hermano Esteban por este hermoso relato de nuestro amado pastor Pedro Grossi, que yo sé tanto ustedes que están mirando tienen un gran afecto hacia él y tantas cosas que él hizo en el Evangelio, hizo tantas cosas que cada uno de nosotros tenemos recuerdos y vivencias que pasamos con él. Entonces le damos muchas gracias al Señor y ahora vamos a estar pasando a ver un hermoso video para que podamos meditar en él y podamos ahí estar mirando cómo el Señor ha hecho cosas hermosas en el pueblo de Dios. Amén. Esperamos que este video haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que hayan podido meditar en él. Sabemos que es tan hermoso el poder recordar tantas cosas y tantas vivencias. Ahora vamos a estar dando la oportunidad a nuestro pastor para que nos esté despidiendo de este hermoso servicio. Amén, pastor. Bueno, agradecer nuevamente al Señor esta oportunidad histórica que Dios nos ha dado, este regalo, ¿no es cierto?, de poder examinar el tiempo, subirnos a la línea del tiempo y hasta dónde nos ha llevado, a lugares bellísimos y a rescatar valores. Sin duda alguna, ese último video debe haber impactado en ustedes, así como toda la iglesia, ver esas vivencias, donde están los pastores Pedro, José y Fernando, y todos los demás hermanos que seguramente saben. Hablar del pastor Pedro Grossi es importante, porque forma parte de esta nuestra historia. No podríamos no considerarlo. Yo diría que viene a consolidar tal vez toda la obra fundadora y pionera del pastor José Fernández, pero siempre hay otra etapa, que es el que consolida, el que afirma y mantiene en un tiempo, ¿no? Entonces al pastor Pedro le corresponde eso. Nosotros tenemos enseñanza del pastor Pedro, la forma como él ministraba, ¿no es cierto? Ministraba como un profesor, como un director de un cierto colegio, tenía toda una impronta, tenía todo un cierto temor y un celo respecto a las cosas de Dios y del Señor, y un legado que todavía no llega hasta este día. El hecho de que la iglesia maneje muchos cuadernos de registros, juntas oficiales, estatutos, todo un ordenamiento administrativo, entonces fue muy relevante con el pastor Pedro, y consolidar también la vida espiritual de la congregación,
la etapa posterior. Después del pastor José Fernández, el pastor que queremos destacar, y seguramente vamos a entrar también en esa línea, ¿no es cierto?, a recoger estos testimonios. Agradecer al Señor la participación que hemos tenido, gracias por la invitación a trabajar en este panel, en este día. También el hermano Samuel, que está detrás de las cámaras. Sin él no podíamos grabar ni editar, no sé, todo este trabajo, todo este soporte técnico. Cuando ahí se va conformando el equipo. También agradecer al Señor por la colaboración de todos ustedes. Y vamos a orar a Dios y hacer la invitación a los que nos están viendo que nos ayuden en esto. Porque nosotros somos instrumentos del Señor, guiados por el Espíritu Santo nuestro Dios. Por lo tanto, usted también es un instrumento. Todo el material que usted tenga y que sea un aporte para nosotros, le vamos a dar ese correcto uso. Todo orientado por el Espíritu Santo nuestro Dios. Vamos a ir trabajando, digamos, nuestros testimonios a través de imágenes, videos, fotografías y aún un relato que usted nos quiera aportar a nosotros. Se comunica, ¿cierto?, a través de las direcciones que vamos a estar también publicando. Usted hace contacto telefónico con nosotros y establecemos la forma como podemos llegar a esa fuente o a esa información que usted pueda tener para este proyecto. Así que agradecemos a Dios su participación, también la participación del panel, y vamos a estar orando a Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este día especial y maravilloso que tú nos concedes de poder trabajar en esto tan importante y tan interesante que es trabajar en la historia. Esta es nuestra historia. Gracias por todos los colaboradores. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Este mover espiritual que ha puesto en nuestras vidas. Padre, para que de todos estos relatos se vaya prendiendo una llama, y una llama de fe, una llama, Señor, espiritual, que será también una ayuda, un aporte para este anhelo que tenemos, que es este avivamiento. Padre, aviva la obra en medio de los tiempos, como dice tu palabra. Sea este un inicio de avivamiento, Padre, al recordar la historia y recoger esos tesoros y ponerlos a disposición de la iglesia y de la obra, no solamente en esta región, sino a través de toda la nación. Gracias, Señor, rogamos tu bendición que recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga.